Pues dicen que Nolan usó efectos prácticos para las explosiones de esta película, pero no creo que sea para... Hola cinepollos, ya casi se estrena La Odisea, probablemente una de las películas más esperadas del año. Así que ¿por qué no vemos el trabajo de Christopher Nolan, uno de los directores más populares de la actualidad, para entender un poco su trabajo, ya que es uno de los directores que aún es reconocido por el público general y de los más populares de este tiempo, pero en realidad su trabajo es bueno o está sobrevalorado. En este video analizaremos su cine, sus películas, para entender un poco cómo las hace. Recuerden, si les gusta este video pueden suscribirse y darle like para seguir mejorando este canal. Hay que empezar con un poco de su vida. Christopher Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres, Inglaterra. Desde muy niño se interesó en la creación de cortometrajes, ya que solo a los 7 años de edad ya grababa cortometrajes caseros con la cámara Super 8 de su padre. La Super 8 es una cámara que el Kodak lanzó precisamente para uso casero y que las familias pudieran grabar sin tanta complejidad. Ojalá poder ver algunos de estos cortos de Christopher Nolan de niño. A partir de ahí se interesó en estas herramientas y creció admirando y usándolas cada vez que podía. Más allá de eso, en revistas ha dicho que su trabajo se ha visto inspirado en artistas como M.C. Escher, Jorge Luis Borges, en cineastas como Kubrick y Wells, entre otros. Ya en su adultez temprana se embarcaría en la carrera de literatura inglesa en la University College London, donde empezaría a rodar cortometrajes en el videoclub de la universidad. Y parecerá de película, pero gracias a esto conoció a su futura esposa, Emma Thomas, ya que ella fungía como productora de estos cortos. Y aunque no hay tanta información de su vida privada en cuanto a los cortos, en el 89 lanzó Tarantella, se graduaron de la carrera en el 93 y Nolan dirigiría su segundo corto profesional en el 96, Larceny, y aparte en el 97 de casarse con Emma Thomas también lanzaría su tercer corto, que es Doodle Book. Pero ¿cómo hizo Nolan para pasar de dirigir cortos que duraban muy apenas 10 minutos a empezar a producir y dirigir películas de tal magnitud? Bueno, hay dos respuestas. La primera es por los festivales donde proyectó algunos de sus cortos y pues captaron la atención de alguna productora, y la segunda son los guiones que Nolan escribe, ya que la mayoría de sus películas él ha coescrito muchas de las escenas, muchos del argumento principal de estas, junto con principalmente su hermano y su esposa y otros colaboradores frecuentes. Aparte de eso, es muy interesante ver el combo de director, escritor, productor dentro de una sola producción. Pero para llegar a donde está, él tuvo que financiar su primera película. Hay que ver cómo ha sido su trayectoria a lo largo de estos años. La trayectoria de Christopher Nolan. Para su primera película contó con un presupuesto de $6,000, algo muy bajo para una película de cualquier talla, solo una cámara de 16 milímetros y solo grabando los fines de semana para que los trabajos de todos los involucrados no se vieran afectados. Y ya en el 98 podría por fin sacar Following, su primera película, con apenas 70 minutos de duración. Esta trata de un joven escritor que, para tener inspiración para escribir su gran obra, decide seguir a la gente e imaginar las vidas que tienen, obviamente con plot twist como solo Nolan lo sabe hacer. Pero dejo que la vean por ustedes mismos. Para mí es una película muy sólida para ser el primer trabajo de un director. Desde ahí se notó el talento que él tenía para realizar historias. Gracias a su primera película pudo exhibirse en festivales y incluso ganó varios premios y la crítica la elogió en su momento. Y si bien no recaudó millones como estamos acostumbrados hoy en día, pudo recuperar mucho más de su presupuesto inicial, y gracias a esto hizo que varias productoras se fijaran en él. La siguiente película llegaría hasta el año 2000 con un guión basado en un relato escrito por su hermano y con una financiación y producción por parte de Summit Entertainment. Lanzó Memento, con una narrativa muy interesante que si la han visto ya sabrán por qué, y gracias a esta fue nominada a sus primeros Oscars, los cuales, si bien no ganó, esto terminó por consolidar y valer su trabajo hasta ese momento. Gracias a esta, los de Warner se acercaron a ofrecerle que él pudiera dirigir el remake americano de una película noruega del mismo nombre, Insomnia, lanzándose en 2002. En esta pudo dirigir a Al Pacino y Robin Williams, y si bien el guión no era propio, se nota mucho al dirigir que es de Nolan. Este sería el inicio de una larga relación con Warner, ya que a partir de ahí formarían una alianza en la que dejarían a Nolan dirigir muchas películas. En 2001, mientras estaba en medio de la producción Insomnia, él y su esposa Emma Thomas, acercándose a Legendary Pictures y con apoyo de Warner, pudieron fundar su compañía productora Syncopy. Esta compañía es exclusiva para todo lo que él dirija
más que nada. Si bien ha aportado en algunas que otras películas como Man of Steel y todo eso, sí, la mayoría de películas que ha producido por parte de Syncope son exclusivamente de Christopher Nolan, ya que así podía asegurarse de realizar los proyectos que a él le gustaban mediante esta compañía. Siendo así que después ya de Insomnia y fundar la compañía, en 2005 Warner le daría la oportunidad de dirigir Batman Begins. Batman es la única saga que Christopher Nolan ha hecho hasta ahora, y pues todos sabemos cómo resultó eso. Ya con el éxito de Batman Begins, Warner y Nolan crearon una relación de exclusividad, es decir que Nolan solo dirigía para ese estudio, siendo así que con Warner aumentaría la popularidad de tanto las películas como el nombre de Christopher Nolan, y siendo aclamado tanto en crítica como en público general. En 2006 sacaría The Prestige, en 2008 The Dark Knight, teniendo varias nominaciones al Oscar. En 2010 continuaría con Inception y concluyendo la trilogía de Batman en 2012 con The Dark Knight Rises. Cada vez los presupuestos de la película eran mayor, pero también las ganancias que Nolan traía confirmaban mucho la confianza que le podían tener, ya que todas generaban ganancias. Así continuaría otra vez en 2014 y lanzaría una de las películas más aclamadas, más mencionadas por todos los que ven películas, que es Interstellar en 2014. Después de Interstellar, en 2017 seguiría con Dunkirk, una película de guerra, y en 2020, en pleno apogeo de la pandemia, sacaría Tenet, y con esta empezaría a quebrarse la relación con Warner, ya que Warner quería estrenarla en simultáneo cines y streaming, lo cual a Nolan le pareció una jugada sucia para obligar a la gente a pagar los servicios de streaming de Warner, que en ese entonces era HBO Max, y siendo Tenet la que menos ha recaudado de todas las películas de Nolan, pero tiene razón de ser, era pandemia y no iban a salir nadie de su casa. Hay que ver la pelea que tuvo con Warner. Ya comenté que tuvo roces con Warner por querer estrenar en simultáneo la película en cines y streaming, y el problema de esto es que Nolan sintió que estaba afectando la experiencia cinematográfica de sus películas, ya que Nolan es un fiel defensor de que las películas se disfrutan mucho mejor en el cine, y como él las hace, se entiende por qué. Y así se terminaría con Nolan dejando Warner ese mismo año, y pues fue uno de los conflictos más sonados del mundo cinéfilo en ese momento. Venía de hacer casi todas sus películas con ellos y de repente cortaron lazos. Claro que todas las demás productoras y distribuidoras y estudios de cine decidieron apostar por Nolan para ver quién ganaba su próxima película, y el resultado fue que Universal ganó a Nolan con un presupuesto de 100 millones para su próxima película, una exclusividad en cines de sus películas de más de 100 días por lo menos, y pues esta película fue Oppenheimer en 2023. Claro que Warner intentó frustrar el éxito de esta película con Barbie, pero accidentalmente lanzaría el fenómeno Barbenheimer, uno de los eventos para mí de ese año, haciendo que a ambas películas les fuera muy bien en taquilla y dándole la razón a Nolan de la verdadera experiencia cinematográfica que se disfruta mucho mejor en el cine. Y pues todos sabemos qué pasó con Oppenheimer. Nolan arrasó en los Oscars con esta película. Ahora, este año, no sé si este video salga antes o después de la película, Nolan lanzará la Odisea, basada en el clásico griego de Homero, y beneficiando a Universal otra vez. Si bien no tiene tantas películas como muchos otros directores, ha demostrado tener la calidad que otros tantos quisieran. Tiene un nombre claro en la industria y tiene poder de realizar los proyectos que él quiera con total libertad. Y otro punto a tomar en cuenta es el compromiso que Nolan tiene con el cine, ya que él es fiel defensor de las películas en cinta, usando tecnología para hacer que se vean mejor. Pero para esto hay que hablar de él y su lealtad hacia el formato IMAX. Tal vez una de las relaciones más sólidas dentro de la carrera de Nolan. Y es que, a ser un gran defensor de las películas en cinta, a la primera oportunidad que tuvo de grabar con tecnologías IMAX, la tomó. Aunque todo esto para escenas parciales dentro de sus películas, y lo notarán si en una película el fragmento pequeño pasa al formato grande, ya que el IMAX permite grabar en mayor resolución las películas y captar mucho más espacio en pantalla. Claro, todo esto en cinta. Si quieren un video a profundidad del formato IMAX, déjenlo en los comentarios. Su relación inició con The Dark Knight, y conforme fue avanzando el cine de Nolan, también aumentó el uso de estas tecnologías, de estas cámaras, aunque no todo es color de rosas, ya que Christopher Nolan ha roto 3 cámaras de este tipo. Y dirán, bueno, se consigue otra y no hay problema, sigue grabando. Pero el problema con las cámaras IMAX es que son tan raras de producir y de hacer que funcionen, que solo en este momento hay solo 8 en el mundo. Y pues el formato es raro, por eso no suelen verse usadas a menudo. Nolan las popularizó de hecho, y ha hecho que muchos más artistas vayan
usándolas poco a poco. Y gracias a que Nolan popularizó estas y que al final de cuentas pagó el daño, es que aún la relación con IMAX sigue. Para ser más específicos, 2 de estas las rompió en escenas de persecución de The Batman. Básicamente se estrellaron contra vehículos, y la otra la rompió en Dunkirk. Básicamente la ató a un avión y dejó que se estrellara contra el océano, pero se pudo recuperar el fragmento de video al menos. Ya tenemos la base de este director, pero hay que adentrarnos en su visión y ver qué elementos usa en sus películas. La cinematografía. Si han visto las películas de Nolan, notarán que los tonos dentro de estas son muy fríos y azulados mayormente, con muy pocas escenas que muestran colores cálidos. Aparte de estos colores, darle un tono de seriedad y de un poco documental, que es como quiere que se vea Nolan. También se hace de esta manera porque, dato curioso, Nolan es daltónico, rojo verde, que es básicamente que no puede distinguir muy bien entre los tonos rojos y verdes, y esto obviamente lo ha orillado para decidirse entre tonos más fríos para poder adaptarse mejor y entregar un producto acorde a su visión. Literalmente. Aparte de eso, intenta que sus películas sean lo más realistas posible en cuanto a iluminación, escenarios, efectos y ejecución de estas. Ahora, las escenas de persecución y acción. Si bien las películas de él han destacado por tener acción o escenas de acción constante, como peleas o disparos, para mí no son la parte central de sus películas, pero hay algunas escenas de estas que destacan del resto. Pero las que siempre a mí me sorprenden por lo ingeniosos que son y cómo meten el elemento central de la película son las escenas de persecución, ya que experimenta con, por ejemplo, en Tenet, el retroceso del tiempo, por ejemplo, o hace persecuciones aéreas como en Dunkirk, o usa toda la tecnología de Batman para las escenas de persecución, y siempre son impresionantes, con sonidos vibrantes y con un dinamismo excelente. Yo quiero ver con qué sorpresas tiene guardadas para la Odisea. Ahora, la ciencia ficción. En todas las películas de Nolan hasta este momento hay elementos de ciencia ficción, claro, haciéndolas lo más acercado a la realidad posible, ya sea la armadura de Batman, los trucos y máquinas de The Prestige o la ejecución de tiempo en Tenet e Interstellar. Es tecnología que obviamente no existe y que aún así nos hace creer que es posible, ya que la manera en la que se nos presenta es realista. Se asegura de tener asesores que lo ayuden a acercarse a lo que podría ser posible en la realidad. Se nota su pasión por este campo. No por nada hizo un biopic del físico Oppenheimer. Por eso quiere asegurarse de que, aunque no es posible meterse en sueños, intenta hacer todo lo que hay alrededor de esto lo más meticuloso posible para acercarse mucho a la realidad. Hay que hablar de también los protagonistas moralmente ambiguos que presenta en sus películas. Aparte de que todos los protagonistas de Nolan son hombres, hay que tener en cuenta cómo se nos presenta. Por lo general son gente excepcional en su campo, pero están conflictuados con sí mismos y toman decisiones que podrían fácilmente hacerlos parecer por villanos en otras circunstancias. De hecho, algunos lo son, y en esto se genera una narrativa que los espectadores cambian hasta el final de la película. Es decir, el único que se salva es Bruce Wayne por ser un personaje ya establecido en otros medios, pero aún así toma decisiones moralmente cuestionables y se enfrenta a dilemas a lo largo de sus películas. Pero ¿cómo es que pasamos por alto los detalles que hacen quedar en desventaja a los protagonistas en las películas? Pues para eso hay que ver cómo Nolan maneja el tiempo dentro de su filmografía. Nolan tiene una manera muy particular de presentar sus películas, porque no lo hace de forma lineal, ya que le gusta mucho jugar con las líneas de tiempo a lo largo de su filmografía, e incluso mezcla varias entre sí para hacerte dudar de lo que si estás viendo es realmente pasó o es otra línea de tiempo, o si pasó antes o después de una película, para aumentar la confusión y que el espectador se vea asombrado para el plot twist final de sus películas. Obviamente las que menos aprovechan esta variación temporal son la trilogía de Batman e Insomnia. Incluso Following tiene como 4 líneas de tiempo, y si pones mucha atención notarás que en muchas de sus películas no lineales, por así decirlo, Nolan inicia por el final de estas. Y aunque sepas que es el final aparentemente, es cómo llega a eso lo interesante de las películas de él. Y es muy impresionante porque siempre encuentra una manera de que, aunque haya 3 líneas de tiempo, la película en sí tenga una edición que se sienta cohesiva, lo cual no dificulta entender la historia. Obviamente la más confusa para mí puede llegar a ser Memento, porque si saben el plot twist, ya saben que te hace ver la película con una nueva mirada y te hace querer volverla a ver de nuevo. Y la que mejor desarrolla todas estas líneas de tiempo, que aunque puedes interferir qué va a pasar, aún así te deja sorprendido con la revelación,
es The Prestige. Se las recomiendo mucho, tienen que verla. Creo que ya supieron que es mi favorita, por lo cual a mí sí me sorprendió que eligiera La Odisea como su siguiente película, porque no es ni de ciencia ficción y se supone que es un poco más lineal, y pues ya veremos cómo le sale con esta fantasía griega. Otra cosa por la cual Nolan es ampliamente conocido es por el uso de efectos prácticos dentro de sus películas, ya sea locaciones reales, aviones, tanques, e incluso si puede explotar algún edificio abandonado lo va a hacer sin problema, y obviamente esto le da cierto impulso al momento de presentar una película, mucho más en esta época que estamos rodeados de películas que son completamente hechas por CGI y los actores nada más están frente a una pantalla azul. Sí, te hablo a ti, Marvel. Pero claro que Nolan intenta sacar el máximo provecho a esta clase de efectos prácticos, ya que a los actores les ayuda a tener algo de referencia al momento de grabar una película, pero a veces se puede pasar un poco, como reconstruyendo un pueblo en su totalidad solo para que al momento de dirigir o de grabar las tomas en diferentes ángulos sea mucho más fácil. Son sin duda sus puntos fuertes los efectos prácticos, porque requieren más planeación, más tiempo y más dinero, ya que son reales, son tangibles, y un paso en falso puede arruinar la producción de un día. Por ejemplo, si una explosión sale mal, no es como que puedan explotar todos los días algo. Tiene que planearse con mucha cautela y saber cómo realizar las cosas y en qué momento realizarlas. También hay que hablar de los elencos de Nolan, porque en cada una de sus películas hay actores que son mega estrellas en este momento y que todos se identifican. Y hacerlos converger en varias películas es sin duda un logro, porque a veces los egos de los actores se interponen y es difícil trabajar con ellos. Ya con su prestigio, muchos actores incluso quisieran trabajar con él, hasta incluso sin paga, incluso lo harían gratis, solo para participar en una película de Christopher Nolan. Eso le ayuda mucho. Y hay que resaltar que hasta el momento todos los actores que han participado con él lo han alabado, y al parecer pues siempre ha habido un ambiente agradable en el set para todos. Su mayor polémica hasta el momento es no tener suficiente gente griega en la Odisea, y pues al final esto le ha beneficiado para bien, aunque la más reciente es la Odisea, que tiene actores muy reconocidos. En toda su filmografía ha tenido la fortuna de trabajar con actores de alto nivel, y en cada una de ellas le ha sabido sacar provecho a cada uno de ellos, sin excepción. Claro, hay algunos que participan en más de sus películas que otros. Cillian Murphy. Siento que esto habla de lo respetado e influyente que es Nolan, ya que todos quieren estar en una película suya. Y si bien esto ha demostrado que es un gran director, también hay cosas que le podemos criticar, y hay que ver algunas de ellas. Hay que empezar con lo que más suena, y es que ¿está Christopher Nolan sobrevalorado? Para mí la respuesta es un poco, sí. Pero no porque sus películas sean malas ni nada de eso, sino que es uno de los pocos directores que son ampliamente reconocidos a lo largo del mundo, y que aún hoy en día hace películas originales cuando hay miles de secuelas, reboots, remakes de todo tipo. También es uno de los pocos que llega a un público mainstream altísimo, y esto lo pone en una posición muy sobresaliente del resto. Pero hay que decirlo, varias de sus películas no están al nivel de otras con premisa similar, pero no tan conocidas, y el estilo visual que tiene a veces sí cansa y llega a ser monótono porque no experimenta mucho con él. Las películas pueden tardar un poco en arrancar, y el mismo ritmo de estas hace que sea tedioso volverlas a ver una y otra vez. Es un gran director, pero a mi parecer no ha llegado al punto máximo, y al compararlo con otros no llega a competir con las mejores películas de los mismos. Pero claramente el público general lo prefiere a él del resto, porque hace películas que son ampliamente reconocidas. El volumen. A veces Nolan se pasa un poquitito con el volumen. Y sé que el sonido es importante en las películas, pero incluso cuando vas al cine hay momentos con escenas de diálogos que en la que la música de fondo está sonando por encima de los diálogos de los personajes, y esto se nota más cuando pasas de una escena tranquila, por así decirlo, de una conversación, a una de acción en la que los efectos son como explosiones y música épica, pero se escucha mucho más alto de lo que el resto de la película debería estar. Y es importante demostrar la grandiosidad de las secuencias, pero desentonan mucho del resto de las escenas, y a veces tienes que configurar manualmente para que se escuche mejor posible, y esto a veces ni en los cines hacen caso. Las sobreexplicaciones.
tal vez el punto que más me frustra del cine de Nolan y por lo cual para mí me baja un poco y es que quiere que todo sea precisamente científico y realista, muy realista, por lo que te da explicaciones largas y constantes de cómo funciona cada cosa dentro de la tecnología principal de la película. Y eso no es el problema, a veces las alarga más y se siente innecesario, es decir, realmente tenemos que saber qué tipo de material usa Batman para sus orejas y dar una explicación de 5 minutos de estas, o en TNT estar explicando cada ciertas escenas cómo funciona la tecnología del proceso en el tiempo. Y es que está bien explicarlo, pero a veces se introduce conceptos para un segmento de la película y no los vuelve a tocar en la película entera y se vuelve tedioso. Yo siento que es mejor dejar la imaginación de la audiencia que decida cómo funcionan ciertas cosas a tener que explicarles todo de una vez, porque se siente muy saturado a veces. Por eso The Prestige me encanta, porque te va dando pistas de poco a poco de cómo va a funcionar el plot twist final, y aunque te lo confirma al final, aún así te deja asombrado. Los personajes femeninos de Nolan. No es sorpresa para nadie que Nolan no suele escribir bien a sus personajes femeninos, ya que siempre son madres, femme fatales o mueren para dar una motivación al protagonista. Y que sean escritas así no es el problema. El problema es que la escritura de estas no ha evolucionado para nada a lo largo de su filmografía. Y uno esperaría que por lo menos hubiera evolucionado un poco, ya que la que más compleja se siente es la hija en Interstellar, y aún así hace todo para apoyar al protagonista sin una evolución o sin ser independiente de él. Se siente muy simplificado el papel que Nolan le da a las mujeres, y siento que es la pieza que le falta para dar el siguiente paso. No es que quiera que elimine a los hombres de las películas, solo que me gustaría ver que las mujeres dentro de sus películas se vieran como personajes más tridimensionales. CGI, miren, ya sé que a Nolan le gustan mucho los efectos prácticos, pero también usa CGI en varias ocasiones y está muy bien implementado, eso hay que dárselo. El problema es que muchas veces no acredita a los artistas de estos, muchos niegan el uso de esto en sus películas y se crea esta narrativa de que Nolan es un genio, que incluso puede recrear una explosión atómica para llegar a ser lo más real posible, pero en muchas de sus películas sí llega a usar pantalla verde, sí llega a usar VFX, sí llega a usar CGI. El punto de esto es que siento que no le da crédito a los artistas que lo hacen y los desmerita un poco. Y sé que mucha gente se pelea con el uso del CGI actual, pero el punto es que bien implementado y bien planeado puede llegar a crear cosas fabulosas, como los escenarios en Inception, como las persecuciones en Tenet. Solo no me gusta la narrativa que se crea alrededor de que Nolan no usa para nada CGI y todo el CGI es malo. No, no es así. Hay que darle los méritos correspondientes a los artistas detrás de estos efectos. Batman. A mí personalmente no me gusta tanto el Batman de Nolan. Siento que solo entiende a medias al personaje y todos, a excepción de Alfred, están mal caracterizados. Esto es muy personal porque en este afán de hacerlo todo realista pierde cierta magia del personaje. Y si bien tiene al Joker más icónico de todo el cine, los demás antagonistas quedan mucho a deber y son solo una mala adaptación. Sí, te estoy viendo a ti, Robin. Solo es eso. Como películas son buenas, como adaptaciones son terribles. En conclusión, Christopher Nolan ha demostrado ser un director popular entre audiencias generales, y si quieres comenzar a ver cine de autor o con narrativas no tan lineales, puedes adentrarte en el cine de Nolan para empezar con estas películas. Más allá de eso, se valora mucho la capacidad que él tiene para atraer audiencias a ir al cine, a ver historias ciertamente originales, y le da un mensaje a Hollywood que es posible hacer blockbusters todavía en la actualidad. Ya veremos qué tal sale La Odisea, y si puede otra vez redefinir el cine de este año. Mi película favorita de Nolan es The Prestige. Para ustedes, ¿cuál es su película favorita? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse y darle like al video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y sin nada más que decir, nos vemos próximamente.